Bienvenidos una vez más a nuestra edición de Alemania con acento, el programa en donde entrevistamos a latinoamericanos que viven aquí en Europa y que tienen una historia para contar. Hoy nos vamos a dedicar un poco a la arquitectura, porque mi invitado, que es colombiano, es docente de arquitectura en la Universidad de Múnich, está por finalizar su doctorado también allí en Múnich, tiene sus oficinas también en Colombia, vive aquí, bueno, es una excelente mezcla entre estos dos continentes y ¿saben qué? Ama lo que hace. Alejandro Restrepo Montoya, bienvenido a Alemania con acento. Pía, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Aquí. Muy bien, muchas gracias. Tus oficinas siguen funcionando en Colombia, pero sí, vives aquí, has terminado o estás por terminar el doctorado, como recién dije, y la lista de premios mencionados por tus trabajos nacionales e internacionales es bastante extensa. ¿Cuál es tu especialidad en cuanto a la arquitectura? ¿Se puede hacer en breves palabras, como para que tengamos una idea, qué es lo que haces? En la oficina hacemos muchas cosas, y hablar de una especialidad en arquitectura como tal resulta un poco difícil, pero mi experiencia fundamentalmente ha sido una experiencia académica en la universidad, investigando y demás, y la experiencia profesional nos ha permitido hacer viviendas, espacios urbanos, edificios de oficinas, hoteles, hemos trabajado en Colombia, en México, pero siempre buscando un asunto que es clave para la arquitectura, hacer que las personas vivan felices donde estén. ¡Qué maravilla! Y todo, la mayoría de las cosas en Medellín. La mayoría de las cosas en Medellín, algunas otras cosas en México, pero fundamentalmente todo el trabajo está en Medellín. Escúchame, y este acento que escuchamos, que por ahí es un poco común para el resto de Latinoamérica, ¿no? ¿Eso es muy Medellín o sí, eso es colombiano? Es muy Medellín. ¿Es muy Medellín? No lo he podido dejar. Es una maravilla. Bueno, ¿cómo describirías, por ejemplo, Medellín arquitectónicamente? Medellín es una mezcla de muchas cosas, de muchos momentos históricos. Es una mezcla donde la sociedad ha construido por sí misma una serie de situaciones arquitectónicas y urbanas. Ha habido edificios históricos de mucha importancia, edificios de la arquitectura moderna de mucha importancia, y finalmente es un mestizaje de arquitectura lo que hay en Medellín como en América Latina. Está bien, ¿y ese mestizaje es bueno o es malo? Es bueno, porque cuenta la historia de la ciudad a través del tiempo. Está bien, a pesar de que puede haber grandes pecados arquitectónicos que los tenemos en todos lados, ¿no? Los hay. Y en cuanto, por ejemplo, en cuanto a Alemania, ¿hay algo que vos crees que por ahí se pueda conocer en Latinoamérica que representa algo muy típico a la arquitectura alemana que vos podrías mencionar? Bien, como mucho. Para ponernos a tono. Claro que sí. Y lo hago desde que yo era estudiante de arquitectura. ¡Qué bien! Cuando estaba estudiando arquitectura en el tercer semestre, recuerdo muy bien que el profesor de construcción, no de diseño arquitectónico, sino de construcción, nos mostró el Estadio Olímpico de Múnich y toda la Villa Olímpica. Inmediatamente mis compañeros y yo nos pusimos muy atentos a todo este tema. Después llegaron informaciones sobre la famosa Bauhaus, aún vigente después de 80 años de historia, de conceptualización, de trabajos y de edificios. Y la arquitectura alemana ha sido para muchas personas un referente de muchísima vigencia, aún hoy, para la arquitectura en el mundo. Y algo interesante porque vos vivís en Múnich, ¿no? Estás trabajando en la Universidad Técnica de Múnich. ¿Vas a caminar, por ejemplo, por esos predios de la zona olímpica? Con mucha frecuencia, ¿sí? Con mucha frecuencia. Lo encuentro muy especial porque es una zona que mezcla muchas cosas. Además de ser un parque en la mitad de la ciudad de muchísima calidad arquitectónica, genera una calidad de vida muy interesante para quienes lo visitan. Porque qué bueno que me estás hablando de Múnich, pues yo creo que mucha gente, primero sí, que ha visitado Múnich, otros han escuchado hablar de Múnich y bueno, yo creo que es algo que, a ver, danos el gusto de caminar por ahí. Bueno, Múnich es una ciudad muy linda, es una ciudad no tan grande como Berlín y es una ciudad muy fácil para orientarse y para estar allí. Hay varias zonas. El centro de la ciudad, como en todas las ciudades europeas y alemanas, muestra una historia muy especial de construcciones de diversos tipos y demás. Tiempos que han dado en la arquitectura ciertos giros y otro tipo de estilos, y cuando tú tomas parte de la periferia o otras partes de la ciudad, pues te encuentras con arquitectura más moderna, naturalmente. Caminando por la ciudad, ¿te podés relajar o estás todo el tiempo trabajando, viendo las fachadas, viendo lo que funcionó, lo que no funcionó? ¿Cómo es un día de paseo para vos? ¿Te podés relajar en esos parques que hay tantos en Alemania? Pues son tan lindos, Pía, que se relaja uno tomándole fotos, mirándolos, dibujándolos y demás. Es una ciudad maravillosa para caminarla, para vivir, para estudiar, para aprender. Es extraordinario. Alejandro, bienvenido aquí a Alemania con acento. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos a esta ciudad, a Múnich? Porque lo fuimos a visitar, Alejandro, un día en esta ciudad bávara con un arquitecto colombiano que está teniendo mucho éxito también aquí. Bienvenido. Gracias. Universidad Técnica de Múnich. Aquí es donde el arquitecto Alejandro Restrepo realiza sus estudios de doctorado.
Un ambiente estimulante y profesional, donde intercambia conocimientos y experiencias con colegas y profesores. Su principal meta es encontrar nuevas formas de mejorar la arquitectura en su Colombia natal y en Latinoamérica. Bien, en la práctica de la arquitectura durante varios años en Colombia, las primeras preguntas que me comencé a hacer era cómo hacer que nuestras construcciones mejoraran la calidad habitacional de las personas y que además incorporáramos nuevas tecnologías a la construcción y a los diseños nuestros. De esa manera tomé la decisión de venir a Alemania para estudiar la tecnología alemana, cómo ellos han construido su país, cómo ellos han desarrollado científica e industrialmente el tema de la arquitectura y de la construcción. Y por lo tanto, adaptarlo a nuestro contexto es una tarea que es realmente compleja, porque tenemos unas condiciones culturales diferentes, unas condiciones climatológicas diferentes igualmente, y porque tenemos, lógicamente, unas situaciones sociales diversas. Alejandro es un científico de la arquitectura, alguien que sabe comprender los espacios y su relación con las personas. Calidad habitacional, nuevas tecnologías y funcionalidad son ideas que guían su trabajo profesional. Pero Alejandro sabe también que no solo las grandes construcciones pueden hacer sentir bien a las personas. Bien, estamos en el Oscar von Miller Forum. Esta es mi casa en Múnich, un lugar donde viven los estudiantes de excelencia de la Universidad Técnica de Múnich y los profesores invitados, y donde hemos construido una comunidad académica muy interesante. Aquí es donde vivo yo, un espacio de 20 metros cuadrados, para que se fijen que en la arquitectura lo grande no es necesariamente lo importante, sino las cosas bien puestas y en el punto que son. En este lugar es donde diariamente leo, escribo, tengo pues, la posibilidad de estar aquí en contacto con un poco de naturaleza y con un poco de arquitectura, informado permanentemente de las cosas que tengo que hacer en mi trabajo doctoral, el lugar donde descanso, donde duermo, y estos son simplemente 20 metros cuadrados, un lugar donde vivo, donde estudio, donde paso mis días en Múnich y que funciona perfectamente. Pero no todo en su vida gira en torno al trabajo y al mundo académico. Alejandro sabe disfrutar de la amistad y le apasiona conocer mejor a la gente de Alemania. Con su mejor amiga, Hanna, y su novia, Juanita, disfruta de los cafés y los atardeceres de Múnich. Este colombiano excepcional da cada día lo mejor de sí mismo para aprovechar al máximo su estancia en Alemania. Sin duda alguna, Alejandro volverá pronto a Latinoamérica, cargado de nuevas ideas y proyectos. Pero primero Alejandro está acá sentado en Alemania con Acenta, yo encantadísimo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Vos sos conocido en Colombia como arquitecto? Pues le tendrías que preguntar a otros arquitectos y a otras personas. Pero... Yo espero ser conocido, Pía, como una persona que trabajó para generar bienestar en las personas. Está bien, ya vamos a hablar cómo funciona o cuál es tu idea de bienestar en Colombia después de haber estado un tiempo en Alemania, porque yo creo que las facetas también van cambiando, ¿no? Tu punto de vista arquitectónico. Sí. Pero primero que nada, porque habíamos visto en el reportaje, tenés 41 años. 40, perdón, 40 años, ¿no? Ya te digo, has tenido una carrera docente muy importante en Colombia. Tus oficinas siguen funcionando allí. Venís acá a hacer un doctorado que está todo muy bien, está todo bárbaro, pero vivís en 20 metros cuadrados en un edificio donde en verdad hay estudiantes. Un cambio difícil, ¿o no? Pero maravilloso, Pía. Si estamos hablando de arquitectura y demás, qué bueno experimentar otro tipo de espacios, mirar cómo funcionan 20 metros cuadrados, que de hecho funciona muy bien, lo acabamos de ver. Y me ha servido muchísimo para vivir dentro de una comunidad académica maravillosa. Habíamos hablado de las oficinas, del trabajo, de la docencia en Colombia, pero era un momento interesante para hacer un alto, para estudiar, para aprender y para llevar de vuelta ese conocimiento de nuevo a Colombia. Perfecto. Háblame un poco de esta vida estudiantil que estás disfrutando tan bien, como para que darle una sensación de cómo es tu vida diaria a la gente que nos está mirando en Latinoamérica y quizás muchísima gente que está coqueteando con pedir becas o está coqueteando con poder ganar un premio para estudiar en Europa. ¿Cómo es el día a día de ser estudiante a un nivel académico bastante alto donde vos estás? Es otra vida completamente diferente. Al día a día del trabajo y demás, pues es un cambio muy positivo porque te encuentras nuevamente con el conocimiento, aunque siempre he estado vinculado a la Facultad de Arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia y ahora en la Universidad Técnica de Múnich, pues vivir como estudiante te permite buscar, investigar, hacer preguntas y demás, y es un cambio fabuloso porque a la práctica profesional le vas incorporando esos elementos científicos que aprendes en la escuela. No hay otra manera para aprender. ¿Fue difícil encontrar tu lugar académico, demostrar en Alemania, por ejemplo, la capacidad que tenés
tienes, porque vos venís con una trayectoria, pero cuando llegás acá empezás desde cero y estás quizás contactando con personas que son, en Colombia podrían ser tu par, ¿no? Sí. Profesores que te están asegurando, por ahí el idioma es un poco difícil. Entonces, encontrar ese lugar académico que realmente te mereces, ¿es difícil? Fue fácil, Pía, porque en Alemania hay una cosa muy importante. Ajá. El profesor en Alemania es una persona muy importante para la sociedad. Y eso en América Latina y en nuestros países de habla hispana es muy importante que le demos ese perfil al profesor que realmente tiene. Cuando supieron aquí en la universidad, antes de yo matricularme como doctorado, que mi trabajo en Colombia, además de ser arquitecto, era de profesor, automáticamente la percepción es otra. Pero se respeta mucho aquí en Alemania la persona que viene a buscar nuevos conocimientos y eso ha sido muy positivo. Y eso me ha valido una serie como de situaciones muy a favor dentro de mi carrera académica en Alemania. ¿Cómo percibís vos ese respeto que se tiene al profesor que quizás en Latinoamérica no lo tenemos? Y si no lo tenemos, ¿por qué es así? Pues mira, lo percibo de muchas maneras. Primero porque un profesor es el encargado en cualquier sociedad de formar a sus alumnos desde una mirada académica y desde una mirada personal. Es decir, a una universidad no solamente se va a adquirir conocimientos, los profesores tienen también la tarea de meterse en la formación de las personas. Es lo primero. Lo segundo es que trabajando en temas de arquitectura tienes una serie de relaciones sociales y demás que te permiten irte posicionando rápidamente en tu campo si lo encuentras. Y finalmente pues encontré la oportunidad en la Universidad de Múnich de trabajar como docente gracias a mi tutor doctoral. Ya te voy a preguntar cómo llegas a trabajar como docente porque eso es una cosa que no viene naturalmente. Hay mucha gente que viene a hacer el doctorado, termina de hacer el doctorado y se vuelve, pero tener la posibilidad de hacer docencia es algo típico que ¿se hace o no? ¿O yo estoy errónea? No sé. No es tan típico, Pía. Tienes toda la razón. Claro, porque cuando el profesor o tu tutor doctoral conoce lo que estás haciendo y te propone que seas docente, pues es un reto muy importante. Y allí pues lo empezamos a hacer y posteriormente pues se dieron cuenta de mi trabajo y demás, empezamos a conocer cosas. He sido invitado por el ETH de Zurich a trabajar allí como profesor invitado, como jurado de sus materias, en otra serie de reuniones de arquitectura donde puedo participar, a dar conferencias en Alemania. O sea que esa vida de estudiante se ha mezclado con una vida de docente y con una vida de profesional que no se puede dejar de lado. Cuando le apuestas a la academia, cuando le apuestas a la arquitectura desde la práctica profesional, vas con las dos a todo lado. No puedes dejar una de lado cuando vayas por ahí. Alejandro, me gustaría mostrarte una foto, mostrarle a nuestra gente, una foto de una casa. A ver, ¿me explicás qué es esto? A ver, señor director, si me puede ayudar. Muy bien, ese es un proyecto que tengo en un sentimiento muy especial porque fue diseñado con dos grandes amigos arquitectos a quienes admiro mucho. Pero esto estamos hablando de Colombia. Eso es Colombia, eso es Medellín. Eso es Medellín, sí. Dios mío, qué maravilla. Además pues quiero hablar de los arquitectos Camilo Mejía y Andrés Felipe Mesa, con ellos diseñé esa casa en una de las montañas de Medellín. Wow. Bueno, y tengo otra foto acá que a mí me dijeron, yo no sé quién es, con un arquitecto famoso, lo tengo que conocer, no me digas que es alguien muy importante. Tienes que conocerlo. ¿Quién es? ¿Quién es? El arquitecto Peter Zumthor, uno de los arquitectos contemporáneos que más reconozco y que más admiro por su trabajo. ¿Dónde ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, ayúdanos. Ha hecho muchas cosas. Por ejemplo, para la gente que visite Alemania, en Köln, en Colonia, hay un museo que se llama el Columba Museum, que es hecho por él. Wow. Ha hecho algunos otros edificios en Suiza, por ejemplo en Valls, tiene unas termas, unos baños termales maravillosos. Bueno, como académico y como estudiante, ¿tenés acceso a toda esta gente? Sí, Pía, ha sido posible hacerlo. La vida te va poniendo, si tú vas buscando un tema y vas en una dirección, la vida te va llevando hasta allá. Entonces me ha permitido encontrarme con Peter Zumthor, a quien admiro mucho y con quien tengo pues, cierta relación, con el decano del ETH de Zurich, que es un arquitecto maravilloso, y con su grupo de trabajo, Hubert Klumpner y Alfredo Brillenburg, que trabajamos y hacemos cosas y empezaremos proyectos próximamente. Así que la enseñanza de esta experiencia en Alemania, por más estudiante que quieras ser, como no podés dejar de lado tu trabajo, pues todas las cosas van llegando. Bueno, qué bien. Nombraste Bauhaus, que la arquitectura que bueno, tiene un renombre mundial en todos lados. Me gustaría mostrar un reportaje para nuestra gente, para que estemos a nivel educacional todos más o menos iguales, como para dar ejemplos de este estilo Bauhaus, y después hablamos de esto, de lo que es la arquitectura, que tenés los ojos brillosos cuando hablas de este tema. Es una maravilla. Adelante, por favor. Más es menos. Este es el lema de Ludwig Mies van der Rohe. Él reduce la forma y los materiales al mínimo.
Ludwig Mies van der Rohe realizó obras maestras de la arquitectura moderna. En 1905, a la edad de 19 años, abandona Aquisgrán, su ciudad natal, y se va a Berlín. La Casa Riel en Potsdam es su primer trabajo. Ludwig Mies van der Rohe apenas tenía 20 años. Sus diseños aún están marcados por el estilo racional del clasicismo. Años después, va a causar furor como arquitecto de la modernidad. En 1921 diseña un edificio de vidrio y acero en la calle berlinesa Friedrichstraße. Este diseño fue demasiado radical a sus clientes y no se construye. Este diseño para un edificio de oficinas de acero y cemento es menos elegante, pero también revolucionario. La construcción del edificio permanece visible. En 1927, los mejores arquitectos europeos de la época construyeron la colonia Weissenhof en Stuttgart. El líder fue Ludwig Mies van der Rohe. La colonia muestra una nueva manera de vivir en la ciudad. Su consagración internacional, el Pabellón de Barcelona. Ludwig Mies van der Rohe diseña el pabellón alemán para la Exposición Mundial en España en 1929. Utiliza solo materiales nobles como el mármol, el ónix y el acero cromado. El maestro de la modernidad lleva la reducción de la forma y el color al extremo en este edificio que parece flotar. Pero una y otra vez el visionario debe defender su arquitectura minimalista. Yo no creo que se logre una clara expresión de nuestro tiempo si no se obedece a una clara disciplina de construcción. En Brno, la ciudad checa construye la villa Tugendhat, una construcción con una estructura de acero y una planta abierta. Ambas fachadas de cristal vinculan el exterior con el interior. Según el diseñador, lo que es válido para una casa también lo es para un mueble y aplica en ellos también su principio minimalista. El tubo de acero es voladizo, un clásico. Una silla ya no tiene por qué tener 4 patas y sentarse debe ser algo liviano y elegante. Esto también es válido para las sillas Tugendhat y para la internacionalmente conocida Silla Barcelona. En 1938, Ludwig Mies van der Rohe emigra a Estados Unidos. Allá se hace conocido como el arquitecto de huesos y piel. Todas sus construcciones tienen en común que son estructuras de acero con fachadas de cristal. A menudo los rascacielos de los vanguardistas son copiados. La skyline actual de las ciudades estadounidenses está visiblemente marcada por el arquitecto alemán. Después de la guerra, Ludwig Mies van der Rohe solo construye una vez más en Alemania, la Nueva Galería de Berlín. Usó los planos de 1957 para un edificio de Bacardi, el fabricante de ron cubano, que nunca se construyó. Hoy, el Templo de Cristal es un ícono de la arquitectura moderna. Y él, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Y aquí en Alemania con acento tenemos también a otro arquitecto, Alejandro Restrepo, que es colombiano con oficinas en Colombia, sigue haciendo su trabajo allí en Medellín, en su ciudad natal, y también docente en la Universidad de Múnich. Por supuesto, el tema arquitectura, por eso le mostrábamos el reportaje sobre Mies van der Rohe, que fue uno de los íconos del estilo Bauhaus. Y ahora te pregunto a vos, Alejandro, ¿qué es lo que te atrae tanto de este estilo y por qué ha tenido tanto éxito? Porque es un estilo que involucra la arquitectura como tal desde una mirada integral. Mies acaba de decir, si no hay una situación técnica, la arquitectura no tiene un futuro claro. Wow. Y meter en la misma caja la arquitectura y la calidad espacial, la calidad técnica, la calidad habitacional, y que esos edificios de Mies van der Rohe, 80 años después, sigan teniendo la misma vigencia con la que se hicieron durante ese tiempo, es una lección muy interesante de arquitectura que hay que aprender y que hay que replicar. Vos en una carta que nos mandaste hablaste muchísimo, utilizaste muchísimo la palabra funcionalidad en la arquitectura. Yo creo que estás acá en este país que es la meca de la funcionalidad, sí. Y la arquitectura
hay países que lo hacen mejor quizás que Alemania, no sé. Yo creo que esto es lo más top que podemos tener en cuanto a funcionalidad. Es cierto, Pía. Alemania se ha destacado siempre por tener una arquitectura de mucha calidad espacial, de un rigor absoluto en lo técnico y obviamente de un rigor absoluto en la funcionalidad. Como los objetos que diseñan, las cosas son bellas porque funcionan y están diseñadas para que funcionen de una manera correcta. Vamos a hacerlo, vamos a bajar un poco de todo lo que estamos hablando al día a día de cómo sería una casa. Por ejemplo, los europeos o los alemanes entienden la funcionalidad diferente a nosotros. ¿Qué es una casa funcional acá que por ahí en Colombia no funcionaría porque no es nuestra mentalidad? De acuerdo. ¿Ayudás? Una casa funcional, empecemos desde afuera para adentro. Que el clima exterior y el clima interior sean cómodos para las personas que están viviendo allí. Es decir, en Alemania el clima exterior en invierno es muy duro, pero el clima interior de la casa tiene que funcionar perfectamente. Es decir, tienes que llegar a la casa, a quitarte tu saco, a llegar y a ponerte cómoda. Es lo primero. Que la relación entre el exterior y el interior funcione perfectamente. Segundo, el tema de la modularidad, es decir, que las cosas se puedan hacer calculadas, medidas y diseñadas sin desperdicio. Pero, a ver, si vos tenés a alguien que quiere hacer una casa y te contrata a vos como arquitecto, ¿llegás a hablar de estos temas allá? Indudablemente, claro, ¿Sí? claro, Pía, porque mira, quien está mandando... ¿Te dicen queremos funcionalidad? Sí, queremos que la casa... Queremos vivir felices en la casa. Inmediatamente, como arquitecto, debes traducir el deseo de esos clientes a situaciones tangibles. Es decir, queremos vivir bien, muy bien. Eso significa que quieren estar felices. No van a estar felices... ¿Pero qué es estar feliz en Sudamérica? Para mí, estar feliz en Sudamérica, si yo tengo que hacerme una casa, te digo, bueno, que tenga grandes ventanas, balcones, un jardín, piscina, pileta, le decimos nosotros. Sí, sí. Esto acá no va ya desde el punto de vista de arquitectura sostenible. Sí, pero como arquitecta o arquitecto tienes que traducir los sueños de estas personas que te dicen exactamente lo mismo que dices, además le ponen y que no salga muy cara, Bueno. ¿cierto? Entonces tienes que traducir todos esos temas o esos retos a situaciones directamente de la arquitectura. Que funcione bien significa que las personas vivan cómodas en su casa, que no les cueste mucho o más de lo que se debe o más de lo que debe valer la casa, la construcción, y que el mantenimiento, que los costos que tienen que pagar para que la casa funcione, pues tampoco se vayan a ir muy lejos. Quiero tocar dos temas que para mí, especialmente hablar con vos, serían muy importantes. Primero, lo de las casas ecológicas que están teniendo un boom de arquitectura ecológica en Europa y más que nada en Alemania, eso lo vamos a ver ahora. Pero el otro tema es las casas comunitarias o las casas sociales, como decimos. Hay mucho de esto en Europa, hay mucho en Alemania, ¿no? Construcciones de bajo precio quizás, que no son tan caras, financiadas por el Estado para que la gente pueda vivir, gente de pocos recursos. Vos has hecho proyectos así en Colombia. Después de haber estado aquí y volvés a Colombia, ¿cómo harías un proyecto allá? O sea, ¿se diferenciaría el proyecto que has hecho antes con lo que vas a hacer en un futuro por tu estadía acá? No sé si me explico, señores. Claro que sí, indudablemente, Pía. 4 años de estar aprendiendo aquí en el día a día, en los libros, en los edificios, mirando ejemplos de construcciones, tienen que ser diferentes. Entonces vamos a analizar tu pregunta desde 2 puntos. Primero, ecológica. Lo voy a decir de una manera abierta, no me parece ningún mérito que la casa sea ecológica, es una obligación de la casa que funcione perfectamente con el clima. Tu casa tiene que ser confortable, no es ningún valor añadido de la arquitectura, es decir, una casa linda y además funciona bien con el clima. No, la casa tiene que funcionar bien sin que el cliente lo diga o lo pida en términos ecológicos o bioclimáticos. Por lo tanto, no es ningún valor añadido, es un valor que tiene que estar metido dentro de la arquitectura. Y el tema de lo social. Alemania se ha reconstruido 2 veces después de las guerras. Se ha hecho de una manera rápida, de una manera consecuente con el dinero que se puede pagar para reconstruir un país y de una manera pensada a futuro para que las casas funcionen siempre y para que generen un bienestar social. En Latinoamérica, ¿cómo debemos traducir esa situación? Hoy, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, hay cerca de 60 millones de unidades de vivienda en déficit. 60 millones de familias que necesitan vivienda en América Latina. En el caso colombiano son 2 millones. Por lo tanto, el tema de la funcionalidad, el tema de la estandarización o de la industrialización de algunas cosas. De las casas comunitarias. Exactamente, para hacerlas con alta calidad arquitectónica, con alta calidad ecológica, lógicamente, con bajos precios y de una manera rápida, es un reto que aún no hemos resuelto, que no creo que lo vayamos a resolver en los próximos años. Pero hay que empezar a trabajar en esa dirección porque es un reto bastante grande.
Por lo tanto, pero ¿cuál es el reto? El reto es disminuir ese déficit en América Latina. Latinoamérica es una parte del continente americano con grandes contrastes en términos habitacionales. Es decir, hay casas de lujo y hay gente que no tiene casa en la misma ciudad. Y hay casos, por ejemplo, que yo había leído un artículo que salió hace poco, antes de la elección del presidente Maduro en Venezuela, donde se decía que Chávez había mandado a hacer muchísimas casas sociales, o sea, viviendas comunitarias, pero que, claro, eran empresas dinamarquesas que daban el know-how, el conocimiento a empresas venezolanas, se construían y de repente tenías casas sin balcones, con ventanas chicas, donde la gente se estaba muriendo de calor porque ese funcionamiento no era utilizable, por ejemplo, en Venezuela. Cierto, grave error. Error que se cometió en los 60, cuando el sistema KPD, el panel soviético, para explicarle a las personas que era un panel prefabricado para Rusia, para hacer las casas en Rusia, pues tenía una capa de concreto exterior, un aislamiento térmico interior muy fuerte por los inviernos de este lugar y una pared interior. Eso se fue para Chile y para Cuba. Imagínate una casa de estas en Cuba. Entonces en Cuba lo reformaron, hicieron otras cosas, pero esa importación literal de esa tecnología para nuestro contexto no funciona. Ahora te voy a preguntar cuál sería la exportación que sí funciona teniendo un arquitecto que ha estado aquí y que sabe cómo se vive allá. Pero primero que nada me gustaría mostrarte un reportaje sobre las casas ecológicas, que bueno, vos decís que es una cosa que tiene que ser sí o sí. Yo digo que está como más de moda que otra cosa. Vamos a ver lo que está pasando, por ejemplo, para dejar un poco Alemania, nos vamos a Barcelona, va a dar un par de ejemplos y después hablamos de lo que es la estandardización de las casas ecológicas. A ver, por favor. El Mediatic en Barcelona. Un edificio de oficinas moderno, futurista y con materiales de alta tecnología. Gaudí miraba a la naturaleza como fuente de inspiración, nosotros también, pero no en su geometría y en su forma, sino en su performación, en su física, en su química, en su ciencia interior, por tanto en su fotosíntesis. Esta es nuestra inspiración, una naturaleza inteligente, distribuida, a la que miramos para aprender. El edificio de Mediatic es tan eficiente que consume un 75% menos de energía. Las células solares y paneles solares en el techo proporcionan la electricidad. En la fachada se puede observar la construcción inteligente. Está compuesta por una especie de colchón de plástico de gran resistencia al calor llamado EDFE, que permite translucir mucha luz pero que a la vez aísla. El edificio no necesita aire acondicionado. Hemos creado estos cojines. Cuando el sol incide en ellos, el cojín se cierra. De esta manera aumentamos la protección solar y cuando pasa una nube, el sensor detecta y abre el cojín para entrar más luz. Arquitectura sostenible en su mayor expresión, esa es la marca de distinción de Enric Ruiz-Gelis. Como en esta casa familiar, la piel oval externa también es de EDFE y protege del calor. O este pabellón de exposiciones. En caso de calor en el interior, afuera se activan chorros de agua. Por así decirlo, el pabellón transpira. Similar en esta mansión, la cubierta vegetada enfría el interior de la casa. Además, las plantas absorben el perjudicial dióxido de carbono. La oficina Cloud 9 en el centro de Barcelona es la fábrica de nuevas ideas para la arquitectura verde. Aquí trabajan 20 arquitectos e informáticos en diferentes proyectos a nivel internacional. Para Enric Ruiz-Gelis es importante que se haga escuela de la arquitectura verde. La arquitectura es la primera causa del cambio climático. Emitimos el 40% del CO2. Somos responsables, los arquitectos somos responsables. Solución, estar en empatía con el planeta, saber de dónde viene la energía, reducir el consumo de energía, producir energías limpias, y esto lo que hace es que el modelo energético sea independiente. Este taller de artistas en Barcelona parece una cueva.
también es un proyecto de Ruiz Gueli. Los muros son completamente de hormigón, una materia prima disponible sin límites. Aquí trabaja el pintor catalán Ebru. El taller también tiene un concepto especial de iluminación. La luz artificial en el interior imita diferentes tonalidades de luz natural. Las diferentes atmósferas de iluminación pueden ser almacenadas y recuperadas en cualquier momento. Arquitectura inteligente que se adapta al hombre y a la naturaleza y que casi no necesita de energía externa. Un concepto en pleno auge. Alejandro Restrepo es mi invitado aquí en Alemania con Acento, arquitecto colombiano de Medellín. Por eso estábamos hablando estábamos mostrando el reportaje de arquitectura ambientalista, también las casas ecológicas o la arquitectura sostenible, como también se dice. Y Alejandro me estaba comentando, mientras que veíamos el reportaje, que la arquitectura ambientalista se interpreta de diferentes maneras según uno esté en Europa y en Latinoamérica, y también lo que es la arquitectura sostenible. Y me gustaría que me repitas eso al aire, lo que me dijiste recién mientras que veíamos el reportaje, porque me pareció fascinante. Hay dos contextos, Pía, en el tema de la arquitectura sostenible y la arquitectura ambientalista. En la arquitectura ambientalista, ¿de qué se trata la arquitectura ambientalista en Europa? En tratar de equilibrar una serie de cargas energéticas y demás, y de trabajar bien con el clima, y los equipos aquí son importantes porque las temperaturas son extremas. Por ejemplo, aires acondicionados, por ejemplo, colectores solares para generar energía y demás. Eso es un tema importante. En nuestro contexto latinoamericano, en los países que, por ejemplo, tienen unos climas durante todo el año entre 20 y 30 grados centígrados, o zonas muy lluviosas, o algunos otros, otras ciudades que tienen climas muy fríos, ¿de qué se trata nuestra arquitectura? De evitar al máximo el uso de esos equipos mecánicos que incrementen el valor del funcionamiento de la casa. Impresionante, o sea que cuanto más se necesita acá, mejor ecológico es, y cuanto menos se utilice, más sostenible es en Latinoamérica. Se puede decir ¿Tan así? fácil así? Se puede decir así, exactamente. En Latinoamérica muchas veces los recursos de las viviendas se tienen que destinar para que funcionen de una manera clara, pero si tienes que pagar costos extras por aires acondicionados, por otros equipos y por otras cosas, pues no estás haciendo bien la tarea como arquitecto. Claro, o sea que la arquitectura sostenible tiene que darte la garantía de que vos, a pesar de que pierdas tu empleo, vas a poder seguir estando en tu casa. Es lo ideal. Sostenible, además, que es un término social. Claro, es un término mucho más amplio. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad en algunos contextos es que los edificios funcionen por sí mismos, que no necesiten mayores recursos y demás, pero en el contexto latinoamericano la sostenibilidad va muy metida con el tema social. Es decir, si haces un proyecto que en 5 años vaya a estar deteriorándose, no hay ningún tipo de sostenibilidad, deteriorándose en todo sentido, claro, en el funcionamiento o en la percepción que las personas tengan sobre él. Es decir, si haces un parque y las personas no lo utilizan más en 5 años, sino que lo empiezan a deteriorar, no es un proyecto sostenible. Si haces unas viviendas que incrementen el costo de la vida de las personas, por mayor que sea el discurso que vas a incrementar la calidad de vida, no es un proyecto sostenible. Sostenible es que permita durante el tiempo, durante un tiempo sin medida, el bienestar de las personas que habitan allí. Estoy encantada, Alejandro. Volvamos a Alemania. ¿Tenés ciudades arquitectónicamente, por ejemplo, que te fascinan? Sí, me fascina toda Alemania. Si me haces la pregunta de una ciudad que no, dame 3 o 4. No sé, okay, tenemos un poquito de tiempo, tenemos, dale. Perfecto. La que más me gusta arquitectónicamente, indudablemente, es Berlín. No solo en Alemania, en Europa tiene un papel muy importante Berlín como arquitectura. ¿Por qué? Porque aquí han pasado muchas cosas, ha tenido una historia maravillosa. Desde antes de la división, Berlín ya era una ciudad muy importante. Después la historia de la división, de la construcción de una arquitectura socialista en la Berlín del Este y la construcción de otra arquitectura con otras miradas en la Berlín del Oeste. Esa historia está escrita y edificada en Berlín. Por lo tanto, es un libro abierto para aprender arquitectura. Otra ciudad que a mí me encanta por la calidad de vida y porque además la quiero mucho, porque no puedo desligar los sentimientos que tengo por esa ciudad y además arquitectónicamente es muy valiosa, es München, indudablemente. Múnich. Múnich es donde yo vivo, es mi casa. Y después tenemos otra ciudad porque hemos preparado el reportaje de Marburgo, que yo no lo puedo creer que has nombrado esta ciudad porque tampoco está en los circuitos turísticos y yo encantada porque vamos a presentar otra ciudad a nuestro público latinoamericano que generalmente no presentamos. Pero antes del reportaje, 2 cosas por qué amas esta ciudad. Porque fue la puerta de entrada a Alemania, porque allí conseguí los primeros amigos en Alemania, porque me enseñó el alemán esta ciudad y porque siempre viviré en un recuerdo eterno lleno de gratitud para mí hacia esa ciudad.
Alejandro Restrepo, que es invitado hoy en Alemania con acento, de Medellín, arquitecto, y uno de los primeros lugares que conoció y vivió en Alemania es la ciudad de Marburgo, que nos contaba que tiene muy lindos recuerdos de aquella época. Absolutos. Además, en la parte histórica es importantísima, pero en la parte de prefabricación de hormigón, que es uno de los temas que estoy estudiando, sin darme cuenta pasé por allí 6 meses para ir a estudiar alemán. Wow. Y después me di cuenta que la Universidad de Marburg, la nueva Universidad de Marburg, diseñada en los 40 y 50 y construida en esa época, tiene uno de los sistemas de prefabricación más interesantes en la historia, el sistema de Marburgo, así Mira, se llama. El sistema de Marburgo. Y yo que me quedé con los hermanos Grimm, imagínate. Y cuando, por ejemplo, tus padres que pasan 6 meses del año aquí, ¿no? Vienen de Medellín, 6 meses en Medellín, 6 meses en Europa, con vos en Alemania. ¿Qué les gusta? ¿La urbe como Berlín, las ciudades locas, caóticas, o estas pequeñas ciudades románticas como hemos visto? ¿Dónde se sienten cómodos y qué te piden para ver? Les parece linda Alemania en su contexto general, es decir, disfrutan de Múnich día a día, pero ir a estas ciudades pequeñas también lo disfrutan. Yo creo, porque no les he preguntado, es porque tenemos un contexto muy diferente al de América Latina. En América Latina necesitamos siempre un carro particular para movernos, ir de allí a allí, pero aquí se puede caminar a pie tranquilamente o tomar el transporte público. Entonces, en esos contrastes viven ellos, y ellos siempre lo que me piden es, déjanos tranquilos que nosotros solos nos movemos y nos vamos por allí, por allá. Y allá se fueron a Budapest solos los padres. Miren, señores, los padres que pasan 6 meses de Ahí están, ahí estaban conmigo, yo era el camarógrafo. Ah, muy bien. A ver si Budapest, muestras la foto de Budapest, señor director, por favor. Ahí están, mira. A Budapest fui por recomendación de Peter Zumthor, del primer arquitecto del que hablamos. Le dije ese día en Valls, me parece maravilloso su edificio, y él me dijo, no, usted tiene que ir a Budapest, que la idea original de estas termas está en Budapest. Qué impresionante. Por las termas de Budapest. Así es. Las más famosas, yo creo que también son un ícono mundial, sí, que también son un punto turístico. Decime una cosa, ¿se extraña Colombia? Porque vos hablás tan encantado de este país que también tiene sus cosas un poco negativas. Hoy las dejamos un poco de lado porque siempre estás muy positivo con Alemania, pero ¿se extraña Colombia? Sí, indudablemente se extraña, pero no se extraña... No te creo mucho, ¿eh? Se extraña desde los amigos, desde la familia, desde las cosas que hay por hacer allí. Pero extrañar este país, que es mi casa y mi tierra, que es Colombia, no significa dejar de lado Alemania. O estar aquí en Alemania no significa olvidarme de Colombia. Está bien, pero ¿qué se extraña? A ver, el día a día... Se extrañan los amigos. Ah, está bien. El día a día con los amigos, aunque aquí hay amigos maravillosos y nuevos ¿Son que otros quiero códigos mucho. Al final del día? Sí, exactamente. Son los amigos de toda la vida los que se extrañan. ¿El humor es diferente? ¿Qué? Puede ser, digamos que el humor puede ser diferente, la manera de llegar es otra, pero aquí en Alemania también he encontrado unos amigos maravillosos que es como si los conociera de toda la vida. Extraño también los corredores de la universidad, el olor de la ciudad, las montañas de la ciudad, la conversación con aquel desconocido que por primera vez te saluda con amabilidad, como acá igualmente, pero... ¿El estudiante allá es un amigo? El estudiante allá y aquí es un amigo. Bueno. Allá y aquí es un amigo. Está bien. ¿Hay una gran diferencia entre ser docente acá y allá que puedas explicar en menos de un minuto? Pues ya nos tenemos que ir y te quiero hacer esta pregunta. No hay diferencia porque los estudiantes quieren aprender. El diferente es el docente, pero como docente, aquí o allá, tienes que entregar con mucho cariño y con mucha fuerza las cosas que has aprendido y tienes que estar dispuesto a aprender también de tus estudiantes. Por lo tanto, son iguales aquí y allá. Alejandro Restrepo, yo te quiero agradecer muchísimo este viaje arquitectónico que acabo de hacer con vos, que realmente he aprendido muchísimo, las diferencias que hay o no entre Latinoamérica y Alemania. Un saludo muy grande a tu Medellín querido, no pierdas nunca ese acento. ¿Te dicen que ya lo perdiste, por ejemplo? Nunca, no, yo creo no te que lo dicen. Todos los días empeoro más. Llegás a Medellín y te dicen vos, que es como si te hubieses quedado acá todo el tiempo. Yes. Muy bien, muchísimas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado en una edición más de Alemania con acento. Nos vemos la semana que viene con un invitado más para unir estos dos continentes, el europeo y el latinoamericano, que a veces es fácil y otras veces no. Y nosotros encantados de que nos puedan escribir y que nos hagan comentarios a ver si les gusta el programa, si lo han pasado bien con nosotros, si han aprendido algo o si solamente decimos barbaridades que solamente nosotros dos entendemos. Bueno, así que acento@dw.de es nuestra dirección de internet y nosotros muchísimas gracias por estar del otro lado de la luz roja que vemos. Gracias.